Bien, en esta ocasión voy a hacer un video tutorial acerca de la programación por capas. Antes de empezar, vamos a ver unos pequeños conceptos acerca de este tipo de programación. Programación por capas. Esta programación por capas es una arquitectura cliente-servidor. El objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. Un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. Esta programación por capas tiene tres niveles y son los siguientes. El primer nivel, capa de presentación. Segundo nivel, capa de negocio. Tercer nivel, capa de datos. La capa presentación, conocida como interfaz gráfica, esta capa debe tener la característica de ser amigable, quiere decir entendible y fácil de usar para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. La capa de negocio es donde residen los programas que se ejecutan. Se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Esta capa de negocio también se le denomina como lógica del negocio, porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Y la tercera capa, capa de datos, es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Reciben las solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. Ahora un ejemplo para entender más acerca del funcionamiento de esa programación por capas sería el siguiente, ¿no? Por ejemplo, la capa de presentación envía una solicitud de almacenamiento o de inserción de un registro. Para ello debe primero comunicarse con la capa de negocio. Esta capa de negocio recepciona la solicitud y luego envía la solicitud a la capa de datos. La capa de datos solicita al gestor de base de datos almacenar el registro, y una vez que se almacena el registro envía un mensaje de confirmación que primeramente pasa nuevamente por la capa de negocio, y la capa de negocio envía el mensaje nuevamente a la capa de presentación para que sea visualizada por el usuario. Ahora ya tenemos un pequeño concepto acerca de la programación por capas, y para empezar con este video tutorial he creído conveniente hacer el ejemplo únicamente con dos tablas, ¿sí? de una base de datos, por ejemplo, bodega. He creído conveniente utilizar la tabla categoría y la tabla subcategoría. Estos son los scripts. Por ejemplo, la tabla categoría tiene campos de idcat, nomcat, descriptcat. La clave primaria es de idcat, y la siguiente, la tabla subcategoría, que tiene campos id subcat, nom subcat, descript subcat, y la llave foránea de categoría idcat. ¿Sí? Ahora, para ello ejecutan ustedes lo que es
el script para que tenga ya en su base de datos creada, en la cual debe denominarse bodega, y sobre estas salas empezar el ejemplo de la programación por capas. En el siguiente video vamos a hacer el ejemplo utilizando visualbasic.net y SQL Server 2008. En esta ocasión voy a hacer un video tutorial acerca de la programación por capas. Antes de empezar, vamos a ver unos pequeños conceptos acerca de este tipo de programación. Programación por capas. Esta programación por capas es una arquitectura cliente-servidor. El objetivo primordial es la separación de la lógica de negocio de la lógica de diseño. Un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación actual. Esta programación por capas tiene tres niveles. Son los siguientes. Primer nivel, capa de presentación. Segundo nivel, capa de negocio. Tercer nivel, capa de datos. La capa de presentación, conocida como interfaz gráfica, esta capa debe tener la característica de ser amigable, pero es entendible y fácil de usar para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. La capa de negocio es donde recibimos siete etapas. Se reciben las peticiones del usuario, se envían las respuestas para esta capa de negocio también se denomina como lógica de diseño, porque actúa a veces por la prueba de ejecución. La tercera capa, capa de datos, es donde reciben los datos y es encargada de activar a recibir. Y en la posición de almacenamiento o recuperación de información desde la